la doctora Carolina Vargas desde, bueno, como siempre, como todos los miércoles, pero antes de hablar con la doctora Carolina Vargas, si se me permite, creo que vamos a hablar algo muy importante que tiene que ver con la ley de víctimas, ¿sí?, en la República Argentina. Bueno, también vamos a comentarle a la gente, porque el público se renueva, el público, como dice Mirta Legrand, va cambiando, ¿no? Se va modificando a lo largo del tiempo. Y bueno, quizás muchas personas del otro lado no estén al tanto de lo que sucedió en Las Delicias. Por eso quiero poner en contexto, porque tiene que ver con el tema, justamente, que vamos a tratar con la doctora Carolina Vargas, que es la ley de víctimas, específicamente. Pero bueno, yo quiero contar y hacer, si me permite la doctora Vargas, unos 2 minutitos, cortito, una breve introducción de lo que pasó en Las Delicias, ¿no? Una Celeste Carabajal, una mamá de 42 años, retraso madurativo, ella no hablaba, nunca emitió una palabra en su vida, 4 hijos, algunos de ellos menores de edad, en pareja durante mucho tiempo con un alcohólico, con una persona violenta, agresiva, que el último ataque terrible que sufrió Celeste fue que se la haya quemado con agua hervida. Producto de esas quemaduras, Celeste quedó internada y obviamente en los últimos días falleció ante la mirada atónita de su hijo, porque su hijo estuvo 35 días con ella en el hospital cuidándola. En los últimos 35 días estuvo acompañada de él. Los otros 2 chicos quedaron solos, uno de ellos discapacitado, a expensas de la caridad, de la solidaridad de los vecinos de la zona, ¿no? Y la pregunta que uno se hace, ¿no?, es cómo se llega a todo esto, ¿no? Porque nosotros sabíamos, la comunidad sabía, la policía sabía, la comisión municipal sabía, la asistente social interpreto que también sabía la situación, porque yo en el 2016 llegué a Las Delicias y sabía ya de esta situación de vulnerabilidad de esta familia. Digo, ¿por qué pasó todo esto? Tan atados de pies y manos estamos en la República Argentina, en la provincia, en muchos sentidos, de que no podemos hacer nada y vemos simplemente cómo se nos muere una persona, una madre, una mujer, de esta forma tan terrible. Me decía un organismo, una persona referente, un organismo feminista, Nueva Esperanza, de que no podían hacer nada porque no había una denuncia. A ver, la señora no habla, es muda, tiene un retraso madurativo, es como el Windows mexicano, su teclado su computadora no funciona, su teclado no funciona, presiona la tecla para continuar. A ver, entonces digo, ¿cómo nosotros podríamos llegar a haber salvado a Celeste y que no pase lo que ha pasado, que no termine en este trágico, lamentable desenlace que es su muerte? Digo, hemos mirado, lamentablemente, cómo se nos fue sin poder hacer nada. Nadie pudo hacer nada, es la pregunta. Y el paralelismo que se me vino a la mente es trazarlo con la película El silencio de los inocentes, ¿no? ¿Te acordás que la película estaba protagonizada por un caníbal, ¿sí? Hannibal Lecter, un caníbal, una persona que se devoraba a las personas, y justamente la agente del FBI era la que tenía que sacar la información para agarrar a otro delincuente, a otro criminal. A ver, en este sentido, nosotros vimos cómo el canibalismo de un sistema se fue cocinando a fuego lento a una persona hasta que murió lamentablemente, y nosotros mirando sin poder hacer nada. Qué triste todo esto. Le doy ahora sí, y perdón por estos 2 minutos que me he tomado, porque la verdad que me da mucha bronca y me indigna lo que ha sucedido con Celeste, y este criminal que está hoy preso, aunque ustedes no lo crean, tiene una mejor vida que nosotros, ¿no? Come 4 veces al día, va a tener un juicio justo, va a tener la posibilidad de tener un abogado. La justicia que no tuvo Celeste la va a tener él, el criminal, que la llevó a la tumba. Doctora Carolina Vargas, ¿cómo le va? Gabriel Claramonte la saluda. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, un gusto escucharte. La verdad que lamentablemente triste lo que relatas, pero real. Gracias por el espacio y bueno, uno menos que no está, un número más que se agrega a las cifras y los nuevos huérfanos que quedan del femicidio.
Lamentablemente, doctora, y como decía al principio, ¿no? Tan atados de pies y manos estamos que no podemos hacer nada, no pudimos hacer nada por Celeste. Yo creo que no, yo creo que faltó y sigue faltando el verdadero compromiso y de esperar que el Estado todo lo resuelve y comprometernos más como sociedad. Estimo que Celeste tenía vecinos, estimo que vivía en una comunidad donde hay una comisión municipal, estimo que en esa comunidad al mismo tiempo hubo o hay alguna posta sanitaria o algún hospital zonal. Estimo que la comisión municipal debe contar con asistentes sociales que hagan un relevamiento. ¿Qué pasó con toda esa línea de responsabilidades que debieron articularse? Estamos hablando de una persona discapacitada, es decir, difícilmente puede articular los resortes del Estado una persona y encima que tenía este tipo de discapacidad. Claro, fundamentalmente como hablábamos veces anteriores, doctora, ¿qué pasó desde el comienzo, desde el vamos? Creo que hay algo que como profesional médico mínimamente te tenés que dar cuenta y cuestionar. Una persona con retraso madurativo que a los 20, 18, 20 años quedó embarazada y que no emite una palabra, que no habla, mínimamente algo tenés que cuestionar. Pregunto, desde ese momento, tuvo cuatro hijos tuvo. El caso Celeste hoy no está, pero si nos adentramos a la historia, no ha sido ha terminado con su vida un femicidio, pero ha sido víctima constante e innumerables veces de violencia por parte de su pareja y violencia por parte del Estado y violencia por parte de las autoridades locales también, porque el hecho de negarte el acceso a un derecho, el hecho de no comprometerse, el hecho de no ser la voz de quien lo necesita, cuando sos elegido por el voto popular representando una comunidad, y la verdad que deja mucho que desear. Y esto no sé si solamente alcanza un reproche moral. Claro, por supuesto. Si aplicamos lo que vamos a hablar más en profundidad, la ley de víctimas, no queda solamente en el simple reproche moral, ay, cómo no se comprometen. Hay que analizar los grados de responsabilidad que se han venido dando. Bueno, ahí está. Yo pregunto, doctora, hablemos de la ley de víctimas. Hablamos de los organismos en este programa que funcionan, que están, la Oficina de la Mujer, la Defensoría de la Mujer, el Juzgado de Género. Hablamos de tantas instituciones y organismos que están en movimientos feministas que existen. Digo, todo un sistema tenemos en nuestro país organizado de tal manera para justamente proteger a mujeres como Celeste, mínimamente protegerlas, y en este caso yo siento, es una impresión muy personal, le digo, ¿no?, que en este caso estamos protegiendo más al delincuente que a la víctima, porque este criminal va a tener acceso a una justicia, va a tener acceso a un abogado, porque obviamente lo va a tener, vive mejor que cada uno de nosotros, seguro, porque come 4 veces al día. Yo hace 3 días que no me puedo hacer un guiso digno en casa, y Celeste no la tuvo. Entonces, ese es el punto. Hablamos de la ley de víctimas, hablamos de leyes, hablamos de organismos, hablamos de oficinas, hablamos de instituciones, porque si yo estuviese al frente de este país, yo diría, muchachos, algo estamos haciendo mal, cerremos toda la oficina y vámonos, porque estamos pagando sueldos al cohete. Bueno, y no nos vayamos muy lejos. En estos próximos días hay un foro feminista latinoamericano. A mí me gustaría saber si vamos a seguir debatiendo si somos más o menos feministas por depilarnos o por teñirnos, o vamos a seguir haciendo la vista gorda a la cantidad de personas, de mujeres que mueren en silencio, mueren. Hoy nos enteramos de Celeste porque vos has decidido hacerlo público el caso, pero no he visto en otro medio de comunicación que relate el calvario que ha padecido esta víctima. ¿Por qué? Porque es del interior. ¿Por qué? Porque no llama la atención. ¿Por qué? Porque es una magia, no vende. No entiendo. Claro, puede ser, pero creo que mientras haya por lo menos una persona que levante la voz y visibilice y muestre al menos en algún punto del país lo que pasa, creo que esa persona va a seguir vigente. El caso de Celeste, por ejemplo, sentaba jurisprudencia en algún momento el caso de Ana Paula como la primer menor en la República Argentina que se constituye como querellante. Ojalá que el caso de Celeste no quede en la nada y siente también cierta jurisprudencia en nuestro país. ¿Qué va a hacer la comunidad? Me pregunto, porque desconozco, no es ironía lo que estoy haciendo. ¿Qué va a hacer la comunidad de Delicias en solidaridad con la familia de Celeste y en memoria de Celeste que hoy no está? ¿Cómo van a empezar a partir de Celeste a exigirle a las autoridades
la garantía del acceso a los derechos, la garantía de que se proteja a las personas que están, no solamente mujeres, sino a personas que están en situación de vulnerabilidad, porque no es un pueblo desolado, es un pueblo que tiene la posibilidad, gracias a la democracia, de elegir sus representantes. Entonces, a partir de Celeste, ¿qué exigencias le van a empezar a hacer a los representantes que eligen con el voto popular? Porque están ahí por un tiempo determinado, por un mandato popular. Claro. Entonces tienen que responder mínimamente a ese mandato. ¿Qué está haciendo hoy? Me pregunto porque desconozco, sigo insistiendo, no es ironía. ¿Qué está haciendo hoy la Comisión Municipal por los Huérfanos de Celeste? Sí. ¿Qué asistencia se les ha brindado? ¿En qué condiciones viven actualmente? ¿Qué asistencia psicológica se les ha hecho llegar? ¿Qué tratamientos médicos? Todo eso me pregunto, porque acuérdate que al morir la madre, han quedado sin su madre y por suerte el femicidio está detenido, o sea, también están sin su padre, pero por suerte en este caso. Entonces, ¿qué va a hacer de esos niños? Si es que hay niños, o qué va a hacer de esos adultos con discapacidad. ¿Quién se hace cargo? ¿Cómo los asisten? Claro. Me pregunto qué va a hacer la comunidad para solidarizarse, porque está fantástico los mensajes de pésame en el Facebook, pero fuera de eso, ¿cómo se van a comprometer para que no vuelva a ocurrir, al menos en esa comunidad, para que siente este triste precedente y sea un antes y un después de Celeste? Sí, la verdad que esa en realidad sería el camino, ¿no? Que esto no quede en la impunidad, en el olvido, y que Celeste sea simplemente una más porque es del interior, porque no tenía amigos, conocidos poderosos, o no era la hija del intendente, del ministro. O sea, a ver, que se siga, que se continúe hasta las últimas consecuencias con esto, y que de una vez por todas nos demos cuenta de cómo se trabaja en ese sentido y qué es lo que no estamos haciendo bien, definitivamente todos, y eso nos involucra. Y cuando digo no estamos haciendo bien, hablo de todos, en línea general, no es en particular. ¿Qué es lo que no estamos haciendo bien para que siga muriendo gente como Celeste? Es que la cadena de responsabilidad empieza desde el que ocupa cargo y cobra un sueldo para hacerlo, y también, en menor grado, del vecino que, sabiendo la situación en la que está, no hizo nada por ayudar con los pocos o muchos recursos que pudiera tener. También está en el personal de salud, en el médico, como vos decías anteriormente, está en las autoridades comunales, está en las autoridades escolares, que, sabiendo la situación de violencia que vivían, tampoco han hecho nada. Entonces, esa es la pregunta. ¿Por qué siempre le vamos a exigir y nos vamos a enojar con el Estado? Sí, el Estado sí es responsable, las autoridades que ocupan cargo también son responsables, pero ¿qué hacemos nosotros para exigirle a esos funcionarios que cumplan su función correctamente? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Yo me pregunto, calculo que en los próximos días va a haber una marcha exigiendo que mínimamente se haga un censo en la localidad de Delicias de personas que estén en iguales condiciones, que se articulen medidas para ayudar a los huérfanos que han quedado, para que puedan acceder incluso a los beneficios de la seguridad social, como ser una pensión por huérfanos de femicidio, y bueno, y demás medidas, ver cómo viven, cómo van a vivir de aquí en más. Calculo que la comunidad se irá a organizar, estimo. Calculamos que la comunidad no va a ser indiferente, interpreto. Lamentablemente a lo largo de los años la realidad nos ha demostrado otra cosa, pero bueno, ojalá que... Porque hoy es Celeste, pero mañana puede ser cualquiera de la comunidad, y no solo de Delicia. Esto es algo que, lamentablemente, el femicidio y la violencia es algo que es transversal a distintas, a todo el país, y a Santiago en el interior se da mucho con personas en extrema vulnerabilidad, ya sea por la edad o por la condición de salud que tienen, como este caso de Celeste. Claro. Doctora, volviendo un poco al temita puntual del día de hoy, pasamos a un paralelismo con Celeste como punto de referencia, ¿no? Hablando de víctimas. ¿Qué contempla la ley de víctimas en este sentido, por ejemplo? La ley de víctimas, bueno, ha cumplido recientemente un aniversario de sanción. Está bueno que la ley exista y está bueno que la comunidad tome conocimiento de la existencia, pero básicamente lo más importante es que empecemos a exigirle al Estado lo que la ley contempla. La ley contempla principalmente, habla de la víctima directa, que es la que ha sido víctima implicada del delito, ya sea del delito de índole sexual, del delito de violencia de género, de un delito contra la propiedad, de un siniestro automotor, y la víctima indirecta,
que quién queda vivo, quién queda con las secuelas de ese hecho delictivo. Entonces la ley prevé un observatorio de ley de víctimas, es decir, para que lleve un estudio de qué tipo de delitos impactan con mayor medida, en dónde, por qué, cuál es la situación de cada provincia, y también prevé que la víctima tiene derecho, en el caso de que obviamente sobreviva, tiene derecho a ser oída en cualquier etapa del proceso. También tiene derecho a que el Estado le brinde la asistencia no solo psicológica, sino también económica para trasladarse. Es lo que más o menos en sus inicios venía haciendo Abrazar Infancias, de articular con las comisiones municipales y las intendencias para que las víctimas de abuso sexual cuenten con un pasaje y no tengan que venir en un móvil policial como si fuesen delincuentes. Claro. O sea, articular los gastos de traslado. Sí. También prevé la posibilidad de que cada provincia cuente con un referente del Centro Nacional de Víctimas, que es el CENAVIV. Aquí en Santiago del Estero el referente del CENAVIV es la doctora Moira Curi, que está encargada de recepcionar los casos y ponerlos en conocimiento de nación a los fines de que soliciten informes a los jueces de cómo va la causa, de qué medidas probatorias se están tomando y qué medidas de protección, sobre todo tanto a la víctima como al grupo familiar. Bien, doctora, a ver, vamos por parte en lo que usted mencionaba respecto a la víctima propiamente dicho. En este caso, volvemos al tema de Celeste, murió. Calculo que la figura ahora del delincuente pasa de lesiones graves a homicidio. Hay víctimas que son los hijos, que han quedado ahora solos, y que uno de ellos me preguntaba ayer, justamente porque yo tengo contacto con ellos todos los días, me decía que ellos subsistían económicamente a través de lo que cobraba la madre, que era una pensión, ¿no? Ahora, ¿cómo queda la situación de ellos? ¿En qué estado queda? Por eso hablaba de que la comisión municipal, a través de la asistencia social, de la asistente social con la que cuentan, tienen que asesorarlos, brindarles el asesoramiento para que puedan acceder a la pensión por víctimas de femicidio, la pensión que les corresponde, que percibió su madre como medio de subsistencia. No obstante eso, sabemos y somos conscientes que va a ser muy difícil subsistir. Entonces sí o sí va a tener que no necesariamente vivir de la caridad de los vecinos, porque hay un Estado que debe hacerse presente a través de la asistencia directa, a través de otorgarles un puesto de trabajo para que el que esté en condiciones del grupo familiar se pueda hacer cargo del resto de los hermanos. Alternativas hay muchas y la ley prevé todas, no las enumera, pero sí las enuncia, y en el enunciado entendemos que se puede, que ahí está el tema de la creatividad de las autoridades para ver cómo se cumple con este enunciado de brindar protección integral a la víctima directa e indirecta. Digamos que por el momento la gente más cercana que le puede brindar una solución es la Comisión Municipal a través de la Oficina de Asistencia Social. No, es la que debe brindar, no tiene opción porque no tienen otro medio. Estamos hablando de delicias, no es que cruzan una avenida y están en el ANSES. Claro. Tienen que acercarle los organismos del Estado a las víctimas o bien gestionar los medios para que alguien con conocimiento los acompañe y puedan acceder a los trámites. No tengo dudas que lo van a hacer porque frente a esta situación de vulnerabilidad ya se ha cobrado una vida. No creo que estén que haya tan poca empatía en este caso, falta de responsabilidad en cuanto al gobierno que están ejerciendo. Entonces calculo que lo van a hacer en la brevedad. Ojalá, por eso por un lado, pero esto es meramente... Pero bueno, hizo la comunidad que nos informen cómo va el caso, porque, a ver, así como lo tocamos, también a mí particularmente me gustaría saber cómo va el caso, qué ha pasado con los hijos, si el municipio... Me gustaría, y me tomo el atrevimiento de pedirle a los oyentes, a los que sé que en Delicia escuchan, que nos informen cómo va, si el municipio qué es lo que está haciendo, en qué podemos colaborar desde este medio con el municipio para las tareas que están obligados a hacer a favor de estas víctimas. Por supuesto, justamente... Para que no quede en un caso más y no pase, no lleguemos a agosto y ya no nos acordemos más del tema. Claro, justamente por eso teníamos en un momento, creo que tenemos comunicación con las Delicias también, con nuestra corresponsal ahí,
para que nos cuente un poquito todo esto, porque también había, creo que, una promesa de realizarles una vivienda a los chicos, que quedó, creo que ahí en la nada, según lo que me comentaban. Así que bueno, un montón de cosas para preguntar allá a la gente de Las Delicias acerca de cómo va todo esto. Pero esto, doctora, es para morigerar un poquito lo que es la cuestión económica y demás. Hablamos de la pensión, lo que le corresponde, la asistencia. Ahora, estos chicos también necesitan asistencia psicológica, contención. Obviamente. Es que la protección integral no solo habla de lo económico, sino habla de la protección integral en cuanto a lo psicológico, porque, a ver, una vivienda le soluciona, la asistencia económica y alimentaria también le soluciona, pero convivir con la ausencia de quien fue su madre es una herida, y de la forma en que murió, ¿no? de las historias de violencia que quizás padecieron y nosotros desconocemos, necesitan sí o sí una contención psicológica. Y la misma psicóloga o psicólogo de valorar si no necesita una contención psiquiátrica también, porque vos no te olvides que frente a las víctimas del femicidio normalmente les cuesta mucho salir adelante, y sobre todo en este caso son una familia que ha quedado totalmente destruida, porque el padre, el femicida, está preso y la madre está muerta. O sea, sí. ¿Cómo harían? Son 4 chicos, de los cuales el más chiquitito de todos está con una familia. Felizmente una familia lo ha cobijado y ahí está bien el nene. Después quedan 3 más, uno discapacitado de ellos con problema de columna grave, y bueno, y el otro chico que tiene 16 años, otro menor. Son 3 más que quedan, obviamente, en la nada. Así que bueno, una situación que, si bien se podría haber evitado, porque podríamos haber evitado llegar a este extremo, a este trágico desenlace, hoy nos encontramos con esto, ¿no? Donde quizás ahora sí se abran puertas, donde quizás ahora sí vaya gente que antes tenía que haber ido a querer brindar una solución, pero bueno, ya está. El tema es cómo seguimos adelante con ellos, ¿no? Sí. Por eso te digo, también está la corresponsabilidad de los pobladores, que al menos nos mantengan tanto, y le exijan al municipio, a la comisión municipal, le exijan a las autoridades de salud, le exijan incluso la misma responsabilidad también, quizás en menor grado, pero le cabe también a las autoridades docentes, que creo que también podrían haber tenido idea de los padecimientos que vivía esa familia. Entonces, empezar a comprometernos también desde ese lugar, ver qué se puede hacer, llegarnos hasta los organismos del Estado, las defensorías y demás, porque bueno, muchas veces nos quedamos, no hacen nada, son un número, son carpetas, pero bueno, a ver, en el caso de Celeste no se hizo, ni siquiera se denunció, sí. Pero no ella, que no podía hacerlo, claro. Nadie, ningún vecino, ningún familiar, nadie del Estado lo hizo tampoco. Claro, eso es lo grave. Fundamentalmente ese es el tema. Así que, bueno, doctora, ¿qué más se puede agregar ante tamaña tragedia? Yo la verdad, como esto me toca muy de cerca, porque conozco tanto a los chicos, he compartido con ellos. De tu compromiso, sé la campaña que hacías por los pañales, en su momento te lo compartí. Y la verdad que hoy, te soy honesta, hablar de la ley de víctimas me parece importante, pero me parece un momento más valioso reflexionar sobre qué vamos a hacer de aquí en más con frente a este caso, si vamos a seguir relatando hechos de femicidio o qué medida vamos a tomar como sociedad para comprometernos y decir, me he enterado que tal persona le está pasando mal, me voy a llegar o voy a denunciar, claro. Y de última que ratifique, pero al menos le dejo abierta la instancia de la denuncia, voy a pedir ayuda, si desconozco cómo me voy a asesorar, no sé, hacer algo, porque hoy veo los mensajes de Facebook y todos dan el pésame, pero no sé, me pregunto si se podría haber hecho algo más. Yo creo que sí, creo que todos podríamos haber hecho algo más. Creo que sí, y ese es el dolor más grande que uno tiene, ¿no? Bueno, al menos mucha impotencia. Mucha impotencia, exactamente. Sensaciones que tuve camino a la radio y saber que iba a encontrarme con este tema puntual que tenía que desarrollar con usted, doctora, fue impotencia, indignación, obviamente. Sentimientos encontrados y la triste realidad que nos toca vivir de que, como decía usted, doctora, somos parte del relato constante, y tantas víctimas que podríamos haber cuidado, protegido, como dice Spinetta,
a este jardín de gente. Podríamos haberlo protegido mejor y el sistema en sí, propiamente dicho, lejos de protegerlo, creo que le está tirando herbicida y eso es terrible. Sí, el tema es que tampoco, como que también, bueno, ya hemos hablado de las autoridades, vamos a replantearnos en la casa a partir de este caso. No pretendo que se vaya más allá ni que se los haga quemar etapa a los niños, pero también replantearnos qué charla vamos a tener de aquí más con nuestros hijos. Para mí, yo siempre hago hincapié en las semillas que vamos a dejar, porque lamentablemente soy bastante pesimista con mi generación. Entonces apuesto mucho a las infancias, qué semilla vamos a dejar de compromiso, qué semilla vamos a dejar de que no hay que mirar para el costado, del famoso no dejar, no te metas, vos dejar. Vamos a empezar a sembrar otro tipo de semillas de compromiso, de que el dolor del otro me duela, de que no me dé lo mismo que yo tenga un plato de comida y el otro no nos puede seguir dando lo mismo, porque si no es un mero transcurrir, no estamos honrando la vida que tenemos. Entonces, de ese lugar vamos a replantearnos también cómo vamos a empezar a tener las charlas a partir de ahora con nuestros hijos, con nuestros niños, que son las semillas. Exactamente. Doctora, muchísimo para hablar de esto, yo creo que estaríamos horas, esto es para sentarse a debatir y hablar horas y horas. Como muchas veces ponemos, hoy es un día donde se han conquistado derechos, hoy es un día donde Argentina es un país más justo. Hoy, lamentablemente, tengo que decir que hoy, particularmente, personalmente, hoy siento una profunda tristeza. Sí. Sobre todo porque se trata de una mujer, madre, discapacitada, que nunca pudo defenderse y nunca tuvo acceso a ningún derecho que esta ley prevé. Totalmente. Hoy, para mí, es un día particularmente triste. Tristísimo, pero que no deberíamos olvidar. Insto a que todas las organizaciones, a que todas las personas que están con la remerita, que tenemos puesta la remerita de la justicia y de los derechos, podamos reivindicar y hacer que esto no se olvide nunca, lo de Celeste. Los insto a todos a pensar, a reflexionar, no solamente a pensar, a actuar también, actuar en consecuencia, porque no queremos ser meros espectadores de estas situaciones una vez más en la República Argentina. Doctora, como siempre, un placer haber dialogado con usted. Muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, sabemos que tenemos mucho más para hablar y por hacer. Más que para hablar, por hacer por delante. Estaría bueno también que la gente del interior, que a lo mejor no se anima a hablar en su localidad, ponga en conocimiento ciertos casos, nos ponga en conocimiento, sí, porque a lo mejor en el interior, en otras localidades hay muchos celestes. Seguro. Entonces sería bueno saber si podemos alertar, qué resorte podemos articular, estaría bueno conocer. Seguro, doctora. Desde ya muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Bueno, toda mi solidaridad con los hijos de Celeste, y bueno, vamos a estar charlando por privado a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Totalmente, doctora. Sé que es así. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao. Ahí está, la doctora Carolina Vargas, dialogando con Periodismo Sin Fronteras.